Muchísimas gracias a todos ustedes que se nos han unido esta mañana. Buenos días, soy Rafael Echevarne, director general de ASILAC, América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias por unírsenos en este tema tan importante. Que estaba diciendo hace un momentito que cuando la pandemia comenzó, algunos estábamos preocupados que el tema de la sostenibilidad ambiental no es que se iba a olvidar por completo, sino se iba a apartar un poco debido a la importancia de la pandemia y la recuperación. Pero les puedo asegurar que este no ha sido el caso. Y, y como resultado del trabajo anterior que habíamos realizado, y por supuesto con las reuniones en Glasgow de la COP, este es uno de los dos principales objetivos de ASILAC, la sostenibilidad ambiental. Son momentos muy emocionantes porque las cosas están creciendo de forma exponencial. La cantidad de anuncios que leemos, escuchamos sobre nuevos desarrollos en el área de tecnología, eh, todo es muy alentador. Y por supuesto, ¿qué están haciendo los aeropuertos para prepararse? No solo para proporcionar nuevas fuentes de energía a las aeronaves, sino qué están haciendo los aeropuertos en sí mismos. Es un placer tener con nosotros a Patrick Baudis de Mitsubishi. Él nos va a explicar este acrónimo MHIRJ, de qué se trata. Es un gran placer tener a Patrick con nosotros este día, pero antes de esto, de pasarle la palabra a Patrick, mi colega Francisco Modela nos va a explicar cómo vamos a continuar con webinar. Gracias, Rafael. Como en todos nuestros webinars, tenemos interpretación simultánea disponible para todos los participantes. Para activarlo es muy fácil, solo tienen que hacer clic en el globito que está en el menú de Zoom, escogen su canal de preferencia. En caso de que no desean escuchar las voces en paralelo del intérprete y el presentador al mismo tiempo, escogen la opción de Mute Original Audio. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas después de la presentación de Patrick. Como pueden ver, la función de chat no está habilitada y para hacer sus preguntas se las envían, nos la envían a este correo electrónico que ven en la pantalla, info@asilacaero. Después de la presentación de Patrick, vamos a contestarle sus preguntas. Sin más por el momento, Patrick, tienes la palabra. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Francisco. Es un placer estar aquí con ustedes. Quizá como una introducción. MHIRJ es un nombre complicado. Significa Mitsubishi Heavy Industry. De hecho, somos los consultores en lo que es aviación para Mitsubishi. Somos parte de esta entidad MHIRJ, pero somos parte del grupo Mitsubishi que tiene alrededor de 400 empresas. Se pueden imaginar lo gigantesco que es este grupo. Y aquí tenemos servicios de asesoría para las aerolíneas, aeropuertos y otras partes interesadas. Nuestro ADN es como OIM, somos un fabricante de aeronaves. Muchos de nosotros venimos de Bombardier. Anteriormente éramos empleados de Bombardier, que tiene mucha experiencia con aeronaves y otras. Con el tema de hoy, queríamos proporcionarles información sobre sostenibilidad, pero no necesariamente del lado de los aeropuertos necesariamente, sino de las aeronaves y las aerolíneas, porque conocemos muy bien este mercado y hay mucho que se ha descrito sobre este tema, como dice Rafael.
Hay muchas noticias, novedades en este momento, pero es muy difícil para un aeropuerto quizá tratar de entender lo que viene hacia el futuro y tratar de tener un plan o una estrategia para los años hacia el futuro. Vamos a tratar de repasar esto. Hay mucho que discutir, pero vamos a tratar de resumirlo lo mejor posible. Los desafíos actuales, voy a ir rápido acá. Primero, los aeropuertos y toda la industria tienen que prepararse para el post-COVID. Esperamos que vamos a, a salir de esta crisis, vamos a emerger de esta que ha sido afectado a nuestra industria. Cuando vemos que ya empieza la recuperación en algunas partes del mundo, esperamos que continúe, tenemos que prepararnos para el crecimiento. El segundo aspecto, como hemos visto que la seguridad se ha vuelto un tema importante después de septiembre 11, actualmente hay mucho énfasis en proporcionar un ambiente seguro para los pasajeros en toda la cadena, desde el aeropuerto, en la aeronave, hacia el aeropuerto, ida y vuelta. Y la sostenibilidad, como dijo Rafael, lograr net zero para el 2050, que es la nueva meta. Es muy importante en la agenda. 2050 parece que está muy lejos, pero tenemos que empezar a trabajar desde ahora. Las rutas para net zero hay muchas. No va a ser una fórmula única para resolver las emisiones de carbono. Primero, tenemos que tener continuas mejoras, las que estamos viendo todos los años para mejorar los motores, las aeronaves. Vamos a hablar de esto. Hay nuevas tecnologías que se están desarrollando en este momento. Vamos a hablar más de esto también, pero va a tomar tiempo para que se desarrollen algunas tecnologías. También nuevos combustibles que se van a usar en el futuro para lograr net zero para el 2050. La primera, bueno, la primera pregunta o las primeras preguntas para romper el hielo aquí, ¿cuáles de los siguientes son los principales contribuyentes a los efectos de invernadero? Actualmente, los pasajeros commuters, los regionales, los aeronaves de narrow bodies o las wide bodies aircraft. ¿Cuáles son los principales contribuyentes de efectos de invernadero, los gases de invernadero? Por favor, nos apoyan con la encuesta. Gracias. Espero que todos puedan ver la pantalla. La gran mayoría es con los narrow bodies, las aeronaves de narrow bodies. Bueno, creo que tienen mucha razón porque hay muchos movimientos de aeronaves tipo narrow bodies, aunque los commuters, los viajeros, bueno, aquí hay muchos viajeros, pero aún así los narrow bodies, este tipo de aeronaves, están creando lo que es la mayor parte de los gases de invernadero en lo que es la aviación. Aquí a la izquierda ven lo que es una flota. La mayoría, como pueden ver, 70% son narrow bodies, 14% wide bodies y hay bastantes regionals, 15%, entre 21 a 100 pasajeros o asientos, pero vamos a ver las emisiones a la derecha. Los commuters, los viajeros, aquí tiene eh, un porcentaje bastante reducido con lo que son los gases de invernadero.
Los principales gases son emitidos por los narrow bodies y wide bodies. Y esto va a ser lo más difícil de atacar o controlar. La aviación, como un recordatorio, globalmente la aviación contribuye entre 2 al 3% de las emisiones de carbono a nivel mundial. Me parece que es 2,3% exactamente. No es mucho, pero aún así eh, nuestra meta de llegar a net zero es importante para tener una sociedad limpia. Si no hacemos nada, vamos a ver la magnitud del problema al que nos vamos a enfrentar. Si no hacemos nada, vamos a tener 3 veces la cantidad de carbono que estamos produciendo actualmente dentro de 30 años, en el 2050, con un 3% de tasa de crecimiento anual, que es lo que experimenta la aviación en general. La mejora continua nos va a apoyar, pero no es suficiente. Vamos a reducir esto en un 2%. Aún así, hay mucho que hacer para llegar a cero crecimiento en emisiones de carbono, pero aquí es donde entran las nuevas tecnologías, nuevas fuentes de energía, nuevas tecnologías de propulsión, nuevos diseños de aeronaves. Y si bueno, y aún al final va a haber la necesidad de carbon offsets para el 2050, significa que tenemos que tener una compensación de lo que es carbono plantando árboles o otro tipo de tecnologías. Aviación, la historia de la aviación, bueno, con lo que es mejora continua, hemos buen trabajo, 50%, 54% de reducción. Si continuamos con esta mejora continua, no va a ser suficiente porque el nivel continuo de mejora que podemos hacer cada vez es menos, menos y menos. Porque es muy difícil sobrepasar los porcentajes con las tecnologías actuales. Necesitamos nuevas tecnologías y vamos a ver esto siguiente. Las diferentes rutas rápidamente en la aviación, cómo podemos producir energía, qué tipo de energía podemos utilizar para producir los diferentes tipos de energía. Bueno, la biomasa es algo que existe actualmente, sabemos cómo hacerlo. Tenemos nuevas metodologías para producir de biomasa combustibles sostenibles, lo que llamamos SAF, combustibles sostenibles de aviación, y esto se puede quemar directamente en los motores, en las máquinas, que muy pronto van a ser compatibles con el SAF en los siguientes años. También se puede hacer con electricidad renovable, se puede producir hidrógeno, y con hidrógeno pueden hacer 3 cosas. Con la recaptura de carbono pueden producir SAFs también, pueden directamente quemar el hidrógeno en los motores que se van a adaptar para esto, y se puede usar el hidrógeno en células de hidrógeno que pueden producir electricidad también. Esto significa que se puede producir la electricidad de la aeronave con hidrógeno. También se pueden cargar baterías y se puede volar con motores eléctricos también. ¿Cuáles, cuáles tecnologías sostenibles tienen el mayor potencial para la reducción de carbono? Baterías eléctricas, células de hidrógeno o de combustión de hidrógeno, o combustible sintético de aviación con captura de carbono. ¿Cuáles de estas tecnologías tienen el mayor potencial para la reducción de carbono?
Unos segundos más, por favor, nos apoyan con la encuesta. Nuevamente, todos tienen la razón. Depende de lo que queremos decir con qué es el potencial para reducir carbono. Bueno, si queremos reducir del todo el carbono, bueno, hidrógeno y lo eléctrico no producen carbono. La, el combustible sintético de la aviación es limpio, básicamente es neutral para el planeta también, pero en términos de producción química, el hidrógeno y las baterías eléctricas no están produciendo CO2. Depende de lo que queremos decir cuál es el mayor potencial y cuál es el cronograma para reducir las emisiones de carbono. Primero quiero repasar los diferentes elementos acá, desde las pequeñas mejoras hasta las grandes mejoras, para ver eh, cuál es la tecnología y el impacto. Con lo que es mejora continua, básicamente vemos las motores mejoradas, aeronaves mejoradas, aerodinámica mejorada, gestión de control de tráfico, mejoras y todo esto. Lo que quiero decir aquí es que hay mucha optimización que se tiene que hacer con las trayectorias, aún del punto de vista de los aeropuertos, las salidas de los portones, de las puertas, para ir hasta las pistas. Hay mucho combustible que podemos ahorrar si planificamos apropiadamente y tenemos una buena inteligencia artificial para planificar las salidas de las aeronaves. El efecto va a ser entre 1.5 a 2%, depende de cómo lo vemos. Y podemos también mejoras con lo que es gestión de control de tráfico aéreo. Los beneficios son inmediatos, se requiere la misma infraestructura y tiene un impacto limitado en términos de lo que son las mejoras. Esta es una de las desventajas. Si vamos a los combustibles sostenibles, aquí estamos hablando de biocombustibles, uh, combustibles sintéticos, por ejemplo. Hay diferentes formas de tener estos combustibles que sean carbon neutral. El impacto con gases de invernadero es menor, del 30 al 60%. La razón es que toman carbono de un lado, lo reciclan con un diferente mecanismo hacia combustible que se quema y produce siempre algo de carbono, pero el cambio en general aquí es hacia lo neutral. Tiene beneficios inmediatos y se mantiene la misma infraestructura. La mayoría de los motores que tenemos actualmente van a estar certificados con más de 40% hacia el futuro. Es una gran ventaja porque no tienen que invertir en la infraestructura. Es más caro. Los apps actualmente son más caros. Hay que producirlos en mayor volumen porque son de 2 a 3 veces más costosos que el kerosene, digamos. Tenemos que aumentar la producción y siempre al final se produce carbono. Si vamos a la combustión de hidrógeno, esto es quemar hidrógeno, básicamente. No es 100% neutral con carbono. Eh, Se produce nitrógeno también con esta combustión que desafortunadamente no es bueno para el ambiente. Y también se produce vapor del agua, vapor de agua. Y el vapor de agua crea lo que llamamos contrails,
estas como que se ve como se ven las señales de vapor de agua con los motores, las aeronaves, y esto afecta la atmósfera, creando como un lente de aumento para los rayos del sol y crea efectos negativos en el ambiente. El hidrógeno también va a requerir infraestructuras muy diferentes. La arquitectura de las aeronaves es la misma, más o menos, para quemar estos combustibles con lo que es los motores, pero el hidrógeno necesita de 3 a 4 veces más veces el volumen que el kerosene. Entonces habría que tener aeronaves con una forma diferente, porque hay que almacenar este volumen mayor volumen de hidrógeno en algún lugar. No, y en las alas, como tenemos con el kerosene actualmente, no es una opción. Va a requerir una inversión bastante grande para la distribución también, igual que para las células de combustible. Convertimos hidrógeno en electricidad, tiene un efecto en los costos, reduce aún más el impacto en los greenhouse gases, los efectos de invernadero, 5 al 10%, pero siempre producimos contrails aquí, estos rastros, pero también es más verde esta tecnología, pero necesitamos tener el volumen apropiado de almacenaje en los aviones, necesitamos una infraestructura apropiada y una cadena de suministro también para suministrar este combustible a los aeropuertos y las aeronaves. Va a requerir una inversión bastante grande. Finalmente, las baterías, todos los aviones usan electricidad también. Algunos de fuentes renovables tienen que ser de electricidad verde. Esto eh, no produce un impacto de gases de invernadero, no produce emisiones, y si hay electricidad por todos lados, funciona muy bien, pero tiene un rango limitado para los vuelos que no es bueno para las aeronaves. Estas tecnologías todas no van a entrar al mismo tiempo. SAF está disponible actualmente, no tenemos suficiente, pero creemos que la producción va a comenzar a aumentar. Ya empezó a aumentar ya con el Net Zero hasta el 2050. Baterías probablemente van a ser utilizadas en pequeños aviones, commuters de menos de 100 asientos, y esto es lo que anticipamos para lo que son las baterías. Probablemente hay muchos proyectos actualmente que están comenzando y están comenzando ya lo que es la producción. Hasta el rango va a ser limitado, 20 millas náuticas, como pueden ver, y hay muchísimos proyectos trabajando en mejorar esto. Al final de esta década, pero va a haber una introducción más gradual. Regional y commuters van a usar hidrógeno y fuel cells probablemente. Nuevamente, tenemos que darle otra forma a las aeronaves y reajustarlas o readaptarlas. Y hay un rango de vuelo limitado también. 800 millas náuticas es el rango un poco limitado para aeronaves menores de 100 asientos. Tenemos varios proyectos en el mundo con estos. Después, combustión de hidrógeno. Esta va a ser para narrow bodies y regional. Quizá al final para wide bodies también, pero va a tomar mucho tiempo, bastante más allá que el 2050. Desafortunadamente, el rango de vuelo acá, estamos hablando hasta 2000 millas náuticas, pasajeros
para pasajeros con menos de 200 asientos. No hay muchos proyectos actualmente porque el nivel de tecnología que se necesita, hay que cambiar hasta la forma de las aeronaves y es una inversión bastante pesada o fuerte. ¿Por qué vemos aquí los rangos de vuelo? Porque dependiendo de la configuración, el peso, el volumen, como les decía, para estos combustibles, para algunas aeronaves y segmentos se pueden analizar de diferentes formas. En gris ven acá hasta 200 millas náuticas. Aquí entran las baterías y funcionan muy bien. Para regional airplanes, aeronaves regionales, entramos más a un rango de vuelo, a una distancia de vuelo que es más favorable para fuel cells. Para narrow bodies, aquí la curva en gris sobre la curva roja. Esto es más para eh, combustión, pero la forma de las aeronaves va a ser diferente. Y para wide body, la forma de las aeronaves es bien diferente. Esto va a ser en el futuro. Esto explica que con la tecnología estamos limitados con lo que es la distancia y esto afecta la implementación en estos segmentos. Nuevamente, si vemos aquí los detalles, vemos para baterías, aeronaves eléctricas, vamos a ver una primera generación en los primeros 10 a 50 años. Empezamos con commuters, después vamos a ir más allá a los regionals, después ciertamente vamos a tener una segunda generación para aeronaves más grandes. Después vamos a lo que son fuel cells aquí en púrpura, en morado. Empezamos en retrofit para adaptar, reajustar estos aviones con fuel cells, cambiando los motores, encontrando el espacio para el hidrógeno en los aviones, estas aeronaves. Después de esto, vamos a ir hasta lo que son las fuel cells, las células de combustible, diseños totalmente nuevos para commuters y regionals que van a integrar el volumen requerido de almacenaje para el hidrógeno de cero, digamos. Después, en lo que es combustión, comenzamos con regionals. Vemos el proyecto de Airbus, por ejemplo, donde quieren comenzar ya en el 2035 con Regional Hydrogen Combustion, ya con aeronaves con Regional, con Hydrogen. Después van a empezar con narrow bodies y después wide bodies, pero esto no va a comenzar por lo menos hasta el 2040. Entonces, para lograr el 2000 net zero en el 2050 tenemos que cambiar muchos aspectos. Definitivamente SAF va a ser aplicable a todos. Queremos que todo sea carbon neutral, neutral al carbono en toda la cadena. Y esto es algo que queremos lograr para el 2050. Aquí tenemos más detalles y lo que quiero recalcar acá son los porcentajes. Hablamos ya de estas gráficas, pero tenemos que ver los volúmenes. Tenemos que saber cuánta inversión necesitamos para desarrollar estas nuevas tecnologías e incluirlas en las aeronaves. Está tomando mucho tiempo. Vemos aquí con las baterías y los commuters un cambio gradual hacia las baterías que están cada vez más y más populares en las flotas de aeronaves que van a ir aumentando. Aquí vemos porcentajes. Ven aquí un buen porcentaje entre fuel cells y baterías, pero vemos más del lado de los fuel cells de hidrógeno en lo que es el lado regional. Comenzamos con poco en el 20, 30, 35, pero después tendríamos un 12% en el 2040 y 32%
para el final del 2050. Ven aquí la combustión de hidrógeno, aunque combinemos regional y narrow body, apenas lograríamos un 24% por un lado y 11% con lo que es narrow y wide bodies. Y aunque nos guste o no, en Mitsubishi nos sorprendería mucho si hay alguna solución con lo que son los diseños de white body antes del 2050, ya sea con hidrógeno, combustion o otras tecnologías. La única que va a ser sostenible va a ser combustion, pero se va a desarrollar con tiempo. En la segunda mitad del siglo vamos a llegar ahí. Definitivamente vamos a ver a la industria que va a ir hacia hidrógeno totalmente, pero para el 2050, con los white bodies, va a tomar muchos esfuerzos e inversión para llegar ahí. Hemos desarrollado este pronóstico acá, y aquí pueden ver lo principal que podemos ver acá es, primero, tenemos que invertir en SAF rápidamente porque es la única solución inmediata que existe para lograr net zero para el 2050 con lo que es el carbono. Es la única forma. Si dependemos de las otras tecnologías, la industria no va a poder lograrlo. Imagínense el dolor de cabeza de la cadena de suministro con lo que es hidrógeno que tendríamos que tener para distribuir, proporcionar hidrógeno en todos los aeropuertos del mundo. Vemos una buena parte de hidrógeno acá, un buen porcentaje, fuel cells menor, pero más del lado de combustión. Y el segundo aspecto es que siempre dependemos un poco en lo que es, vamos a depender de kerosene un poco para el 2050. IATA siempre planifica un 20% de tráfico que tendrá que ser compensado para llegar a net zero, con iniciativas, como dije al comienzo, de plantar árboles y otras iniciativas e inversiones en las industrias verdes para compensar con estas emisiones de carbono. Quizá eh, eh, podemos mejorar las emisiones de los white bodies para el 2050. Quiero enfocarme en el 2050. Aquí ven los esfuerzos con el SAF. Hay que producir 300 millones de toneladas de SAF gradualmente. Actualmente producimos menos de 5, que es muy poco, que tenemos que lograr un 5% de esta producción para el 2030. Esto es lo más importante en los siguientes años, en el futuro inmediato. Y para el resto de la industria, eh, el hidrógeno por el momento, hasta el 2030, 35, digamos, probablemente no es una solución para la mayoría de los aeropuertos, aunque ustedes, bueno, siempre podrán recibir algunos volúmenes de hidrógeno, pero la industria en general tiene que comenzar a invertir porque necesitamos tener las tecnologías listas a tiempo, porque toma mucho tiempo implementar estas en los aeropuertos y crear la cadena de suministros que va a ser requerida. ¿Cuáles son los impactos para los aeropuertos? No vamos a entrar mucho en detalles, no tenemos el tiempo, pero para SAF es aplicable para todas las aeronaves que están en servicio. Van a tener que apalancar los suministradores actuales, también desarrollar fuentes locales con lo que son los SAFs. Lo muy bueno es que usa la infraestructura existente, pero tiene que combinar, gestionar los diferentes combustibles al mismo tiempo. No va a ser fácil, tienen que desarrollar procedimientos para hacer esto. Del punto de vista de la inversión, se necesitan más programas gubernamentales, incentivos también para alentar la adopción y mayores volúmenes, porque el obstáculo grande en el momento es la producción en volumen de este combustible, del SAF. Tenemos que aumentar el SAF rápidamente si queremos llegar al net zero para el 2050.
Del lado del hidrógeno, vamos a ver corredores de hidrógeno para las aerolíneas que adoptan esta tecnología en forma temprana. Significa que algunos sectores, eh, eh, algunos aeropuertos tendrán líneas, conductos de hidrógeno para el suministro y las bombas de los aeropuertos. Por supuesto, necesitarán alianzas, desarrollar alianzas con la industria local. Cuando analizan la producción de hidrógeno, como hemos visto cómo se produce hidrógeno a partir de la electricidad, esto es algo que creemos que se va a tener que producir muchas veces a nivel local para proporcionarle el hidrógeno a los aeropuertos. Desarrollo de almacenajes y soluciones se van a tener que desarrollar, nuevos procedimientos de gestión, de manejo. Eh, eh, Hidrógeno es un gas, se necesitan nuevos procedimientos comparado con el jet fuel, incentivos de los gobiernos para incentivar a la industria para crear estas tecnologías y crear esta cadena de suministro. Después, para lo que son baterías, va a ser aplicable a los commuters y soluciones avanzadas de movilidad. Esto va a depender mucho de la dinámica local. Muchos aeropuertos van a ser impactados por esto porque manejan, gestionan vuelos regionales. Otros no van a ser tan impactados por los commuters. Quizá eh, eh, bueno, la electricidad es muy buena con aeronaves que se manejan con electricidad, pero tenemos que aumentar el volumen y la generación de estas aeronaves eléctricas. No es un problema con la cadena de suministro, sin embargo, para desarrollar infraestructura de recarga eléctrica, eh, el requerimiento de espacio es más para AAMs. Se necesita más tecnología para vehículos de servicio, van a necesitar soluciones eléctricas también y se necesitan incentivos en el campo. eh, Se necesita mayor generación quizá de paneles solares o de generación eléctrica vía paneles solares. Solo para regresar aquí con lo que son las mejoras continuas, siempre necesitamos continuar introduciendo nuevas tecnologías con los niveles actuales de tecnología. Tenemos que readaptar, reajustar, rediseñar las flotas o las aeronaves anteriores para mejorar lo que son las emisiones de carbono. Hay que eliminar los pesos innecesarios en las aeronaves. Hay mucho que hacer para optimizar los procedimientos en los taxiways, reacondicionar las puertas de salida. Hay muchas iniciativas en estas áreas. También tenemos que mejorar la gestión de las rutas, trayectorias para las aeronaves. Eh, Tenemos una sociedad nosotros con Open Airlines, una aerolínea que vende soluciones para aerolíneas basadas en nuevas trayectorias y aprendiendo de los pilotos. Es una solución muy interesante. Navegación basada en rendimiento. Todas las soluciones acá van a requerir la cooperación de múltiples partes interesadas, aerolíneas, eh, control de tráfico aéreo, eh, aeropuertos, etcétera. Va a tomar involucramiento continuo de todas las partes interesadas para lograr estas mejoras que son necesarias. Aquí la última pregunta sobre soluciones de movilidad avanzada. ¿Qué piensan ustedes con la introducción de estas AAM?
soluciones avanzadas de movilidad aérea, piensan que los impactos van a ser menores, van a tener un mercado limitado o un poco más o menos, o van a tener impactos grandes, o van a cambiar totalmente lo que es la industria. Les voy a dar 30 segundos aquí para que voten, por favor, con la encuesta. Gracias. Vamos a dar un poquito más de tiempo para que nos llenen la encuesta, por favor. Cuando ven los resultados, varían. eh, Está bastante distribuido. No pienso que en el futuro cercano o inmediato vamos a ver un gran cambio con los air taxis, pero que va a cambiar demasiado, pero sí puede tener impacto con algunos aeropuertos con la cantidad de vuelos, pero no como para resolver los problemas para llegar a los aeropuertos. Solo para ver dónde estamos con esto de Advanced Mobility, AAM, vemos aquí que tenemos 5 billones de dólares hasta ahora, 5,000 eh, proyectos. Hay muchos desarrollos de tecnologías acá. Muchas personas piensan que esto va a resolver los problemas. Podría ser eventualmente, pero lo principal aquí es que eh, las rutas congestionadas, los problemas de llegar hacia los aeropuertos, lo difícil que es llegar hacia los aeropuertos. Eh, También tenemos hasta aplicaciones militares acá. Eh, Aquí tenemos diferentes soluciones. Usualmente son más rápidas que los carros. ah, Son de menor costo que los helicópteros. Estas soluciones avanzadas de movilidad. Y estos helicópteros van a estar disponibles al público, taxis aéreos. Bueno, hasta que lleguemos a una solución sin piloto, va a tomar un tiempo. Siempre se necesita tener pilotos eh, para este tipo de movilidad avanzada. Y tenemos desafíos para tener tantos pilotos. Entonces, ciertamente esto va a crear un cuello de botella para tener suficientes pilotos. Hay que encontrar una solución. La infraestructura de carga va a ser también un problema. La aceptación pública también, todos estos aparatos volando por las ciudades, hay que abordar esto y también operaciones en todo tipo de clima. Recuerden que los helicópteros no pueden volar en todo tipo de condición climática y cuando hay neblina o lluvia pesada, no es muy inteligente usar estos vehículos de movilidad avanzada. Quizá no va a resolver todos los problemas, pero algunos eh, se podemos encontrar soluciones. Si vemos lo que significa esto para un aeropuerto, escogimos el aeropuerto de Los Ángeles, LAX, es un aeropuerto interesante, por ejemplo. No sé si han ido a Los Ángeles, pero eh, es una de las ciudades con mayor tráfico de vehículos. Hay muchas necesidades. Si tomamos el LAX, es un aeropuerto grande, tenemos cerca de 2,000 vuelos por día. Significa alrededor de 240,000 pasajeros por día y más o menos 11,000 taxis tipo Uber o camionetas. Tenemos 11,000 vehículos de transporte para llegar hacia LAX. Si asumimos, suponemos que 5% de este tráfico de taxis eh, se usa con Advanced Mobility Solutions, ya sería, bueno,
500 taxis diarios, que es bastante. Y si contamos las horas normales de operación, probablemente también hay picos de tráfico y quizá van a tener 30, 35 movimientos por hora. Significa que cada 2 minutos tendríamos algún tipo de transporte con solución de movilidad avanzada. Y esto solo es un 5% del tráfico para llevar a los pasajeros al aeropuerto de LAX, sin tomar en cuenta los vehículos personales. Pero van a tener eh, que tener diferentes pistas de aterrizaje, porque en 2 minutos puede ir y venir uno de estos helicópteros. Van a tener que tener múltiples pistas de aterrizaje y, por supuesto, tener toda la infraestructura de carga para todos estos vuelos de movilidad avanzada. Estos son los desafíos. Son como módulos, son pequeños, pero no resuelven el problema para los aeropuertos grandes. Pueden resolver parcialmente algunos problemas, pero se van a crear otros problemas como problemas de espacio, de carga y también cómo distribuyen estos vehículos o vuelos de movilidad avanzada a AAM. Bueno, todas las interconexiones, todo esto hay que tomarlo en cuenta. Van a tener picos, bajas con lo que es el tráfico. Todo esto hay que gestionarlo apropiadamente. Esto va a representar eh, eh, problemas de tráfico. Bueno, para terminar acá, todas las partes interesadas en estas tecnologías van a tener que involucrarse y trabajar juntas, aeropuertos, aerolíneas, gobiernos, suministradores de combustibles. No es nosotros solos o solo una parte única de la industria va a tener éxito para el 2050. La industrialización del SAF es la prioridad número 1 para la sostenibilidad. Entre 5 y el 10% de los combustibles se requerirán para el 2030 de estos SAFs. No parece mucho, pero esto requiere una inversión muy grande y tenemos que también ver el desarrollo simultáneo de combustibles sintéticos para lograr esto. Y tecnologías de hidrógeno de batería probablemente van a ser las preferidas para estrategias de descarbonización para vuelos locales y regionales. Hidrógeno y baterías probablemente va a comenzar con aeronaves pequeñas y se tiene que validar la tecnología ahí antes de empezar con módulos más grandes. Por lo tanto, las operaciones de los aeropuertos tienen que tomar en cuenta todas estas soluciones. No hay una receta única acá. Hay que apoyar a las aerolíneas con las tecnologías apropiadas en forma costo efectiva. Hay que analizar esto apropiadamente. No, el no tener volúmenes al comienzo va a ser bastante oneroso o caro para todos. Hay que tener buena distribución, hay que tener soluciones para todo esto. Podemos ayudar, podemos apoyar definitivamente. En Mitsubishi tenemos un equipo de personas y lo que podemos hacer por los aeropuertos, podemos trabajar en pronósticos de mercado y combinar todas estas rutas críticas de tecnologías que hemos desarrollado. Como mencioné al principio, tenemos todas estas tecnologías. Nosotros fabricamos aeronaves, sabemos cuánto tiempo toma una tecnología para entrar al mercado. ¿Qué se necesita para combinar estas rutas críticas con nuestros pronósticos de mercado? Ciertamente es algo que hemos visto que es de gran interés para los aeropuertos. También podemos apoyar con el mercadeo para afinar todo esto y el desarrollo de servicios aéreos también. Estas son estas son nuestras misiones con los aeropuertos. Y
Bueno, el domingo pueden ir a nuestro kiosco allá en La Huaga, visitarnos y estamos abiertos para preguntas. No sé si tienen preguntas en este momento. Tenemos unos minutos disponibles para preguntas. ¿Tienen la palabra? Tenemos una pregunta. Tú hablabas de net zero, pero tus cuadros nos muestran que se necesita carbon offset. ¿Qué se necesita para eliminar totalmente lo que es el queroseno y llegar a net zero, totalmente net zero? Buena pregunta. Tenemos un escenario en que hemos trabajado que es muy agresivo, muy optimista también, pero muy agresivo con lo que es inversión también. Va a requerir mucho más inversión en los SAF, porque esta es la solución inmediata para las aeronaves. Siempre se pueden usar los mismos motores, eh, aeronaves también, y rápidamente se puede eh, tener una reducción de 50 al 60% en el carbono. El SAF es la primera prioridad, pero esto significa que tendremos que invertir más rápidamente y desarrollar programas más rápidamente con lo que es hidrógeno. Como vimos al comienzo, los narrow bodies y wide bodies producen el 97% de lo que es el carbono en la aviación comercial. Esto solo se, estas categorías de aviones o aeronaves eh, solo pueden mejorarse las emisiones con estas, con el hidrógeno, debido a la distancia o el rango de vuelo que tiene. Necesitamos nuevos programas para estas aeronaves mucho más temprano y mucho más rápidamente. Y honestamente, por eso empezamos a trabajar con diferentes pronósticos que son similares a los de IATA, de hecho, porque del punto de vista de OEM, necesitamos que Boeing y Airbus inviertan mucho más de lo que están haciendo actualmente para lograr eh, eh, el carbon offset para el 2050, la compensación de carbono para el 2050. Tenemos otra pregunta que quiere saber sobre los puntos de vista de las aerolíneas. En Europa, ¿cuáles son las barreras principales para adoptar estas tecnologías sostenibles? ¿Qué tendrían que hacer las aerolíneas? Del punto de vista de las aerolíneas, me parece que las preocupaciones o inquietudes son, primero, es el aspecto económico. Como les decía, SAF es de 2 a 3 veces más cara actualmente que el kerosene, el hidrógeno de 4 a 5 veces más caro que el kerosene. Entonces, hay un cuello de botella acá, porque si las aerolíneas y la industria quieren ir más allá, pero no se puede transmitir todo. Hay ventajas competitivas o desventajas competitivas. No se le puede pasar todos estos costos adicionales al pasajero. Tampoco puede cubrir estos costos las aerolíneas. Las aerolíneas tienen márgenes muy pequeños, muy reducidos. Entonces, aquí necesitamos incentivos de los gobiernos principalmente para la producción y el uso del SAF. Necesitamos tener esquemas eh, eh, que privilegian del punto de vista económico la adopción del SAF y más adelante quizá el hidrógeno. Con el hidrógeno, las preocupaciones para las aerolíneas van a ser los costos y las cadenas de suministro. Pero va a venir más adelante, pero tenemos que discutir esto con las aerolíneas. Aeronaves eléctricas parece factible, pero hidrógeno, ¿dónde lo encuentro? No hay gran producción para la aviación actualmente y hay que comenzar de cero. Cuando yo dije SAF, es la opción en el momento. El hidrógeno es muy chica, el volumen que tenemos, muy chico.
tenemos un poco de tiempo para analizar esto en mayor detalle, pero tenemos que comenzar ya. Para las aerolíneas, estas son las inquietudes o preocupaciones. Cómo que tenga sentido, que sea de costo-beneficio, pero desafortunadamente el volar requiere mucha energía y hasta no desarrollar estas soluciones va a ser costoso porque no tenemos los volúmenes apropiados. Lo que ayuda en este momento es que si se vuelve más y más caro el combustible fósil o los otros, va a ayudar porque SAF puede ayudar acá y va a posicionar a SAF de mejor forma debido a que sigue subiendo el kerosene. Pero esperamos que los precios de combustible actuales van a bajar pronto. Esto depende de la oferta y la demanda en el mundo. Gracias, Patrick. Desafortunadamente, nos hemos quedado sin más tiempo. Si no han podido enviarnos sus preguntas, por favor le envían a esta dirección de correo electrónico que ven en la pantalla y se la vamos a enviar a Patrick y su equipo en Mitsubishi. Sí, le vamos a responder y nuevamente vamos a estar en Cancún en la Asamblea General. Será un placer continuar hablando con ustedes. Pueden visitarnos y vamos a continuar nuestra discusión. Muchas gracias, Patrick. Rafael. No, solo iba a decir muchísimas gracias, Patrick. También esperamos verte en Cancún. Muchísimas gracias a todos los que se nos unieron con este tema tan interesante. Como pueden ver, hay mucho trabajo hacia el futuro. Y aquí estamos en ACI, los vamos a apoyar con todo lo que podamos. Gracias, les agradezco el tiempo a todos los participantes, al equipo de Mitsubishi. Vamos a compartir estas diapositivas y la grabación en nuestros canales de YouTube más adelante en el día. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego.